Hola a todos, soy Maite de Miva, Manualidades y Bellasartes.es, vuestra tienda de manualidades online en España, y hoy voy a responder a una de las preguntas que más nos hacéis siempre en nuestra tienda, y es cómo cortar madera. Y la verdad es que para responder esta pregunta lo primero que tendríamos que saber es de qué grosor de madera estamos hablando, porque no va a ser lo mismo cortar un papel que imita madera, una madera autoadhesiva como esta, especial para cortar, una madera de balsa, un contrachapado de 3,5 milímetros aproximadamente o un poco más, la madera de una caja de fresas, estas maderas para hacer nuestros propios, por ejemplo, cajitas para los clines, que como veis es bastante más gruesa, o un tablero de madera de chopo de este tamaño, de este grosor, que es prácticamente 8 milímetros. Podéis imaginaros que no se va a cortar de la misma manera una madera que otra. Así es que la pregunta ¿cómo cortar madera? Tiene un montón de respuestas. Y sí, es que en este vídeo vamos a intentar solucionar este gran problema. Para mecanizar un poco la respuesta vamos a ir yendo desde un grosor más bajo hasta un grosor más alto de los materiales a cortar. Para empezar voy a ir por las imitaciones a madera, como este papel de arroz que imita madera, que es el que puse en el castillo de los unicornios, y la verdad es que para que veáis cómo se corta el papel de arroz os voy a remitir al vídeo de cómo cortar papel de arroz, porque aunque sea imitación madera se corta como cualquier otro papel de arroz. Os adelanto que el papel de arroz se puede cortar con unas tijeras, se puede cortar con un cúter, se puede cortar siguiendo algunos truquillos con troqueladoras, se puede cortar con cizallas, se puede cortar con troqueles incluso de los finos y también de los gruesos en una máquina troqueladora. Si lo queremos cortar en la silueta probablemente tengamos que recurrir a algún truquito, y lo que no vamos a hacer es cortarlo con sierra porque estamos hablando de papeles. Si tenemos un papel de scrapbooking que imite madera, también podemos conseguir un acabado efecto madera sin necesidad de recurrir a la madera de verdad. Estos papeles de scrapbooking se cortan con todas las herramientas también que acabamos de ver para el papel de arroz. Y sin trucos, esto realmente es súper fácil de cortar con troqueladoras, con troqueles, con tijeras, con cúter, con plotter de corte, casi con lo que queráis. Lo que no vamos a usar tampoco es una sierra, que nos reservamos para la madera de verdad. Hay muchos modelos de papeles de arroz y de papeles de scrap que imitan madera, que podéis buscar en el catálogo. Hay colecciones que hacen con imitación madera y nos pueden venir fenomenal. Pero en esta ocasión nos vamos a centrar más en lo que es madera de verdad. Bueno, pues esto son unas hojas autoadhesivas de la marca Artemio, que son madera. Si os fijáis, la textura es de madera, no es un vinilo. Es una textura de madera, pero es una plancha súper fina con un protector por detrás, lo cual va a hacer que vaya a ser súper fácil de cortar. Entonces vamos a ver varias formas de cortar esto. Vamos a empezar con una tijera, y simplemente para que lo veáis, pues no sé si se ha visto bien, vamos a cortar otro trozo. Veis que con la tijera se corta perfectamente. Podéis dibujarlo por detrás y hacer el corte. También podemos cortarlo con un cúter. Aprovecho para enseñaros abajo mi nuevo tapete de corte de Artist Decor en color mint, que como veis da fenomenal en cámara. Y voy a cortar un trozo de la madera para que veáis que se puede cortar también con un cúter. Ahí lo veis, con un cúter también lo podemos cortar. Os recomiendo que apoyéis una regla metálica y que paséis el cúter varias veces para que os quede muy bien la raya hecha. Aparte del cúter, podríamos cortarlo también con una cizalla. Pues yo creo que con una cizalla, vamos a verlo, vamos también a poder cortarlo, o si no, vamos a poder marcarlo. Veis que lo he marcado, y con esa línea ya marcada puedo coger y utilizar mi tijera. No es muy grueso, pero la superficie, al ser como de madera, es
muy rugosa y entonces la cizalla tampoco lo corta bien. Entonces podemos ahora utilizar la línea para utilizar una tijera. Si lo queréis cortar recto, yo os recomiendo mejor el cúter. Vamos a probar ahora una troqueladora de las que son para papel. La ponemos aquí y os digo que yo estoy probando esta, que no tiene motivos demasiado intrincados, con demasiado detalle. Puede que otras no funcionen, porque estas máquinas son para papel, no para cortar madera autoadhesiva. Así es que puede que sí, puede que no. Yo voy a probar esta. Y ahí va. También os quiero decir que la troqueladora, troquelando este tipo de materiales que no son para los que está preparado, nos va a durar menos tiempo. Pero si os fijáis, me lo ha hecho más o menos bien. Quizás se astilla un poco en el borde, pero está bastante bien hecho. Y como es autoadhesivo, ahora lo puedo colocar donde quiera. Os enseño los 3 colores de esta madera, que la verdad es que están súper bien. Esta madera no es flexible, es muy poco flexible, ¿vale? Porque es una lámina de madera. Pero nos sirve para hacer adhesivos de madera para nuestras creaciones. También se va a poder cortar con esta troqueladora para materiales gruesos. Solamente tenemos que colocarlo aquí dentro para hacer la prueba. Abrimos bien la troqueladora, lo ponemos en una esquina para no desperdiciar material y apretamos. Ahí tenéis el círculo. En esta troqueladora, que es una troqueladora de Fiskars para materiales gruesos. Tenemos un vídeo, creo, en la ficha del producto, que ya lo usé hace tiempo. Bueno, pues os cuento también que la he probado con una troqueladora y con un troquel fino, y también lo ha cortado bastante bien. No os aseguro que siempre lo vaya a cortar bien con un troquel fino. El troquel fino no es para este tipo de materiales, pero en este caso y con este, que no tiene mucho detalle, me lo ha hecho bastante bien. También he probado a cortarlo con un troquel grueso, de los que son para más tipos de materiales. Y esta lámina autoadhesiva, como podéis ver, bueno, aquí me faltaba un trozo por poner, he puesto un trozo pequeño de material, me lo ha cortado bastante bien. Si queréis ver cómo se usa la troqueladora, lo tengo en otros vídeos, no lo voy a hacer para no alargar este. Y probablemente este tipo de material también nos lo corte bien nuestro plotter de corte, porque Silhouette tenía un material parecido para cortar. Lo único que hay que ir haciendo pruebas con los ajustes de corte y no os puedo asegurar que lo vayáis a conseguir, yo no lo he hecho. Y una vez visto cómo se corta el papel de arroz, el papel de scrap y la madera autoadhesiva finita especial para cortar, vamos a pasar a la madera de balsa. La madera de balsa, siempre me preguntáis con qué se corta. Esta madera de balsa tiene 1 milímetro de grosor, también las hay de distintos grosores. Vamos a probar con la de 1 milímetro. Y os cuento que la madera de balsa de 1 milímetro se corta bien con una tijera. Se puede cortar también con un cúter. Os aconsejo que usáis un cúter más no como este de precisión, sino un cúter más robusto, como este. Yo la cortaría con este tipo de cúter. Que como veis la corta sin problemas. ¿Podemos cortar la madera de balsa con una troqueladora de papel como esta? Pues yo no lo probaría ni siquiera una vez. Si lo metemos así, vemos que da muchísima resistencia al corte y me puedo cargar la máquina. ¿Lo puedo cortar con una troqueladora para materiales gruesos como esta? Vamos a ponerlo al revés para que la veáis mejor. Y ahí tenéis el corte. Pero esta no es una troqueladora normal, esto es una troqueladora para materiales más gruesos de lo normal, de Fiskars. Podemos cortar con un troquel fino de la Big Shot o de la Happy Cat o la Miss Cutie, como este. Pues yo ni siquiera lo probaría, creo que no. Pero con un troquel de este tamaño resulta que tampoco. ¿Por qué?
En principio al troquel no le va a pasar nada, salvo que sea un troquel con muchos detalles. Pero como esto va por presión, lo que tenemos que hacer es hacer un sándwich poniendo la madera, las bases de corte y el adaptador, y pasar por los rodillos que van apretando. La madera se queda como desmigada, se estropea, sí la corta, pero se estropea, así es que yo no cortaría madera de balsa con troqueles. ¿La podemos cortar con una cizalla? Pues vamos a probar. Yo lo que haría con la cizalla es lo mismo que hemos hecho en el caso anterior. Coger la cuchilla, utilizarla simplemente para hacer la línea. Y una vez que tengo la línea marcada, uso la tijera y corto. Aún así se me queda un poquito, no queda la superficie perfecta. Hay que coger luego y pasarle una lija. Lo que me queda ya es el plotter de corte, que es una cuchilla mucho más pequeña que esta. Yo no cortaría nunca madera de balsa en un plotter de corte, pero sí que podemos hacer una cosa en su lugar, que es dibujar con los rotuladores o con de alguna manera conseguir pasar el dibujo o marcar la cuchilla un poquito y luego con la marca hecha con la cuchilla utilizar una tijera o un cúter. Yo no la cortaría con el plotter. Y también se puede cortar con una sierra, pero realmente cortar esta madera tan fina con una sierra no sé si es interesante. Yo me reservaría la sierra para la madera más gruesa. La sierra lo que tenemos que hacer es cortar haciendo un movimiento de arriba a abajo, o sea, poner la sierra perpendicularmente a la madera y hacer un movimiento hacia arriba y hacia abajo. Como veis, se corta bien. Y podéis hacer un dibujo e irlo siguiendo con la segueta. Esta segueta o sierra de marquetería la tengo explicada en otro tutorial. Cómo se le monta el pelo y cómo se utiliza. No voy a montar aquí más serrín. Y vamos a pasar al siguiente grosor de madera para ver con qué podemos cortarlo. Esto es un contrachapado de 3,7 milímetros de grosor y aunque parezca mentira, muchas veces nos preguntáis con qué cortar materiales de 3 milímetros de altura. Esto es un tema ya de bricolaje más que de manualidades. Realmente podríamos cortar con una sierra de marquetería, con una sierra de calar, con una sierra en general o con un láser de corte. Un láser es lo que se utiliza también para cortar figuras como esta, que si os fijáis llevan en los bordes negros porque están cortados a láser, es quemado. Esto se hace a nivel industrial, no se hace a nivel casero. Los láser en estos momentos creo que vienen a costar los 15.000 euros para arriba. Así es que normalmente cuando queremos siluetas de este tipo, cajas de madera de este tipo, se compran ya hechas. Nosotros tenemos un montón de piezas de madera ya cortadas y montadas, incluso como en este caso, porque en casa es muy difícil de hacer. Entonces por eso todo el mundo, normalmente en España al menos, las compra hechas. También se pueden hacer a partir de maderas como esta con la sierra, o incluso hay quien lo hace a partir de cajas de fresas con una sierra y se montan la esfera de reloj, la chapa para hacer un cuadro o lo que queráis. O siluetas de este tipo, pero fijaros el trabajo que tiene una silueta de este tipo hecha con una sierra de marquetería y no me va a quedar igual. Entonces por eso se venden muy bien en España las figuras ya cortadas, porque son difíciles de hacer en casa y quedan perfectas, y la verdad es que salen muy bien de precio también, porque no es un producto que sea caro, ni de materiales ni de elaboración, siempre que se haga a nivel industrial. Así es que creo que ya os he contado un poco cómo, ¿no? Se corta todo. Y esto, la pregunta de siempre es si esto lo puedo cortar con un plotter de corte. Creo que viendo la cuchilla de un plotter de corte, que la voy a sacar entera para que la veáis, eso es el grosor, o sea, la máxima profundidad que tiene la cuchilla del plotter de corte. Como podéis ver, es que no llega ni a atravesar la madera, entonces es completamente imposible que con esta cuchilla corte esto. Además es una cuchilla, pues eso, pensada para cortar papel y materiales blandos como el vinilo, no pensados para cortar madera, y no son cuchillas baratas. Así es que yo no la usaría. Sale mucho más barato comprar
las piezas ya hechas que gastar cuchillas de estas para hacerlas. Así es que yo no usaría madera en mi plotter de corte. Además, el serrín, como habéis visto que he tenido que quitar por aquí, ensucia la máquina y estropea el lector óptico que tiene. Así es que, bueno, ya no os lo voy a decir más veces, yo no lo metería esto en mi plotter. Espero que os haya gustado este tutorial, que estén todas las dudas sobre el corte de madera resueltas. Os dejo el link a una categoría nueva que he puesto de maderas para cortar, donde os pongo todas las maderas que os he enseñado para hacer las pruebas de corte, incluida esta, la madera de balsa y el contrachapado. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Muchas gracias por llegar hasta aquí, darme un like, compartir, comentar, suscribiros y hasta la próxima.